Bien, mis hermanos, eh, vamos a la predicación o la reflexión de la palabra para el día de hoy, que en esta oportunidad está en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9. Eh, el Señor Jesús recorrió muchos lugares en su ministerio aquí en la tierra y justamente el relato que vamos a hacer acá es una ocasión muy especial que si bien es cierto, está en Mateo capítulo 9, es cronológicamente anterior a lo que es el Sermón del Monte, por ejemplo. Eh, Así que les invito a que busquemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, desde el versículo 35 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es la lectura de la palabra del Señor. El tema de hoy es que faltan obreros. Hay una noticia, ¿cierto?, del mundo del mercado laboral. Dice que hoy día falta gente que vaya a trabajar. Bueno, ¿sabe qué? En la hora del Señor pasa exactamente lo mismo. Faltan obreros, pero han faltado obreros desde varios siglos atrás en realidad. Y siempre faltan. Y la pregunta es, ¿y por qué faltan? Eso es lo que vamos a indagar en este momento. Pero le invito a que hagamos una lectura detenida del texto de Mateo en el capítulo 9. En el versículo 35 describe el evangelista cómo era el ministerio de Jesús. ¿Sí? Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas de Galilea. Primero, bueno, era diligente. Él había sido enviado en primer lugar al pueblo de Israel. Y él recorría todas las ciudades y aldeas. Ahora, la palabra que ocupa, que el evangelista ocupa para decir que él recorría, no significa solamente un traslado físico, ¿ya? No era que él tomara un charter, ¿cierto? O tomara un bus y estuviera en el camino haciendo sus anotaciones, ¿cierto? A lo mejor haciendo algún tipo de negocio, ¿cierto? En su celular. No era ese el sentido. No era el recorrer, no tenía el sentido de solamente trasladarse, sino que se refiere a un andar reflexivo. Se refiere, en este caso, a Cristo liderando una ruta, una marcha, y mientras él camina, él va enseñando, va conversando con la gente que le va acompañando mientras se traslada de un lugar a otro. Por lo tanto, no sé si usted ha visto algunas representaciones de cine cuando va el maestro, ¿cierto?, caminando y mucha gente que lo sigue. Bueno, era más o menos así la cosa. Lo acompañaban, pero él mientras caminaba, mientras hacía estos recorridos, lo que ocurría es que él enseñaba, compartía, reflexionaba con la gente que estaba a su alrededor. El ministerio de Jesús en las ciudades, cuando él se ubicaba en alguna ciudad, era de tres cosas que él hacía a la vez. Decía que él enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Hacía las tres cosas. No era que a una ciudad solamente fuera a predicar, a otra ciudad solamente fuera a sanar, a otra ciudad solamente fuera a una sinagoga en particular, no, sino que el ministerio de Jesús era integral, eran las tres elementos. Cuando hablaba de enseñar era como cuando un profesor explica, ¿cierto? Dentro de la sinagoga había espacio para poder él explicar un texto, probablemente podía haber algún espacio de interacción, responder preguntas, era el sentido de enseñar. Cuando hablaba de predicar, se refería a la proclamación pública del Evangelio. Él daba las buenas noticias del reino. Hay que entender que Cristo todavía
no había sido muerto, por lo tanto, el mensaje a que se refería eran a lo mejor los primeros esbozos de esta necesidad de un profundo cambio interior. Recuerdan que la palabra que él ocupaba era arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la confirmación de que en ese momento comenzaba el reino de Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Y el sanar es muy interesante, porque no solamente enseñaba de manera teórica, no solamente proclamaba algo que estaba ocurriendo, no era que fuera a venir en el futuro próximo, sino que estaba ocurriendo ya. Pero él sanaba toda dolencia. Y al sanar quizás resolvía el problema más importante que la gente podía tener en ese tiempo, particularmente la gente sin recursos, que era el problema de la salud. Hasta hoy la enfermedad muchas veces queda circunscrita a que alguien pueda tener un médico a mano, y para eso a lo mejor tiene que pagar. En aquel tiempo, sin duda, que las personas pobres no tenían buen acceso a la medicina, por lo tanto, no solamente el sanar tenía un sentido de demostración del poder del Señor, sino que tenía el sentido de que él resolvía un problema práctico de la comunidad a la cual iba. Entonces el ministerio de Jesús era un ministerio integral. Él no perdía tiempo en los caminos, y cuando llegaba, en los caminos, me refiero a cuando él se trasladaba de ciudad en ciudad, él cada vez que tomaba un camino era porque algo tenía que pasar en ese camino. ¿Ah? No era algo, como decir, una coincidencia decidirme por aquí. Acuérdense de la mujer samaritana. Cuando él se trasladaba hacia Galilea, él tenía que pasar por Samaria y tenía 3 caminos para pasar. Eligió uno. ¿Y dónde estaba? Donde estaba la mujer samaritana, y que le dice en ese momento, me era necesario estar aquí. Entonces no eran trazos solamente por donde me voy que sea más corto, que donde hayan mejores caminos, no, sino que eran trazos con sentido, ¿ya? Y al llegar y en esos lugares, él enseñaba, él predicaba y también sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, los que le rodeaban, los que eran testigos de ese ministerio, al enseñarles, les aclaraba cómo era realmente el reino del Señor, les inundaba de la esperanza de que el reino de los cielos no era solamente una promesa futura, no era solamente que el día de mañana, ¿cierto?, hubiera un rey justo en un mundo justo. No, si era algo que empezaba hoy día, era algo que empezaba hoy. Y él, al resolver el problema de la enfermedad, le resolvía problemas hoy a la gente. Y daba una degustación, podríamos decirlo de alguna manera, de cómo sería este evangelio cuando estuviera completamente implantado en esta tierra. El evangelio, por lo tanto, era una experiencia del hoy, de la hora. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurría cuando él vio a las multitudes que lo seguían? Porque evidentemente, mis queridos hermanos, el mensaje de Jesús causaba un impacto. Y dice el versículo 36, y al ver las multitudes, no era poca gente la que lo seguía, era mucha gente, la gente que se iba agregando de pueblo en pueblo al escuchar la fama del maestro, gente que al viajar decía, oye, ¿te has fijado? Hay uno que se llama Jesús de Nazaret, que dice que parece que es profeta, su fama se difundía. Pero él dice que al ver las multitudes, la palabra ver que está ocupando Mateo, no es solamente, mira, voy a ver. No, tiene que ver con prestar atención, con mirar, con observar, con percibir, con conocer, examinar de cerca, incluso quizás experimentar algún estado o alguna condición. Como hoy se dice, ¿cierto? Se conectó, estuvo conectado. El Señor Jesús, al ver las multitudes, no las miraba de lejos, se conectó. Ese es el sentido de la palabra ver. ¿Qué es lo que ocurrió cuando él se conectó con esa realidad? Tuvo compasión de ellas. La palabra compasión tampoco tiene que ver con algo, ¿cómo decirlo?, lejano. No tiene que ver con algo distante. La palabra compasión es la emoción que le mueve las entrañas.
En la cultura judía, todas las emociones, la voluntad estaban en las entrañas, en el interior, ahí se asentaban. Bueno, él tuvo compasión, se le movieron las entrañas, eso es el sentido. ¿Y qué es lo que hizo que se movieran esas entrañas del Señor? Ver los que estaban desamparados y dispersos. Desamparados, sin cobertura, fatigados, vejados. Vejados quiere decir abusados, a lo mejor acosados. Eso es el sentido de estar desamparado. Y dispersas significa que no tenían cohesión, no tenían un futuro, un objetivo común, un norte. Eran multitudes que estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Al usar esta frase, el evangelista Mateo ocupa una figura que ya había sido utilizada en el Antiguo Testamento. ¿Por qué el pueblo de Israel podía estar desamparado y disperso como oveja que no tiene pastor? Bueno, se menciona el resultado, por ejemplo, de una derrota bélica o la falta de liderazgo. O sea, hablamos de problemas sociales o políticos, pero también por el engaño y las falsas esperanzas dadas por pastores indolentes, por ídolos o por adivinos. O sea, no había una palabra del Señor, por lo tanto había un problema espiritual. Ese es el concepto de un pueblo que está desamparado y disperso. Es casi inevitable reflexionar en lo que ocurre en Latinoamérica, ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años, donde se ha venido gestando el descontento. Y la verdad que cuando uno ve las marchas, ¿qué es lo que debiéramos ver? Seguramente debiéramos ver a personas que andan como ovejas que no tienen pastor. Hay un trabajo del Señor. Y ese trabajo el Señor lo aclara en el versículo 37. Hay un trabajo que nosotros tenemos que tomar. Dice, entonces dijo a sus discípulos, versículo 37, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Jesús, no solamente acá, sino también en el episodio con la mujer samaritana, mencionó que el trabajo del reino era muy similar al trabajo en el campo de trigo, la mies. Si el campo de trigo no se ciega oportunamente, la cosecha se pierde. Por lo tanto, hay un sentido de urgencia que el Señor, con este ejemplo, entrega. Y lo que dice además que los obreros son pocos. En ese momento, el grupo cercano que seguía al Señor Jesús era sus discípulos. Y Jesús les abre los ojos a esos discípulos que faltan obreros para trabajar. Falta gente que pueda llevar el mensaje de arrepentimiento, que pueda enseñar, que pueda decir que hay un reino que viene pronto y que es más, ya está siendo instalado en la tierra. Falta gente que pueda llevar con poder del Señor la sanidad del alma y del espíritu. Falta gente. Y la pregunta es ¿por qué? Quisiera que reflexionáramos en 4 preguntas. ¿Se está endureciendo mi corazón? Quisiera preguntarle a los cristianos que están mirando esta transmisión. Cuando camino por la calle, cuando nosotros caminamos por la calle, vemos las murallas rayadas, cuando vemos las noticias, cuando vemos el descontento, ¿cómo miro esas situaciones? ¿Con odio? ¿Las miro con aburrimiento? ¿Otra vez esta gente protestando? ¿O la miramos como el Señor Jesús la está mirando? ¿Cómo miramos, Señor? ¿Cómo miramos, queridos hermanos, las noticias? ¿Cómo leemos los periódicos? Cuando vemos de un asalto o cuando somos víctimas de él, ¿cómo miramos esas situaciones? ¿Las vemos como Dios las vino a mirar? Se conmueve mi corazón
Estoy convencido de la necesidad del Evangelio y del impacto que podría tener en esos lugares. Hoy en el campo político, yo sigo pensando en la situación política. Hoy día es día de elecciones aquí en Chile, por lo menos. Muchos líderes proclaman tener todas las respuestas o prometen un futuro mejor. Otros dicen que ellos sí tienen la solución a los problemas, aunque hayan hecho siempre lo mismo. Y nosotros, que somos miembros de este reino, que sí tenemos la respuesta, que sí sabemos que solamente la regeneración del hombre por intermedio de la acción poderosa del Espíritu Santo somos nosotros, ejercemos nuestro rol de embajadores del reino, de transmitir el mensaje. ¿Somos realmente pueblo de Dios para recibir? ¿O somos también pueblo de Dios para proclamar? ¿Estoy cumpliendo la misión que el Señor nos ha dado? Segunda pregunta. ¿Soy yo un obrero hoy? ¿O sigo regocijándome por las victorias obtenidas hace 30 o 40 años atrás? Nos regocijamos viendo a lo mejor cultos antiguos, grandes predicaciones. Cuando alguien nos dice, oye, ¿y por qué no vamos a predicar hoy? Y dice, no, es que yo ya cumplí mi ciclo, es que... Pero yo iba y yo era un gran predicador y yo me acuerdo haber visto cómo los escojos se ponían en pie. Y yo recuerdo que en ese tiempo mucha gente llegó al Señor. Pero querido hermano, eso pasó hace 40 años. Hace 40 años. Mire, querido hermano, perdone la personalización. Yo tengo un hijo de 14 años. Él no se va a convertir con una predicación de hace 20, con un recuerdo de hace 40. ¿Qué hacemos con las nuevas generaciones? Se habrá acabado. Estaré súper contento de lo que hice hace 40 años atrás. Está bien que esté contento, pero acuérdense la palabra del apóstol Pablo, lo dice en Filipenses 3, para que usted lo busque. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. Hermanos queridos, sí, muchos de nosotros a lo mejor podemos tener experiencias preciosas, recuerdos magníficos, pero no podemos vivir de los recuerdos. No podemos vivir de los recuerdos. Hoy es necesaria la obra del Señor, por eso que hacía tanto énfasis. El Señor Jesús predicaba un evangelio que comienza hoy, un reino que comienza hoy. Es hoy cuando hay que salir. Tercera pregunta. Peor aún. He sacado la mano del arado, o sea, ni siquiera estoy preocupado. Ahora me dediqué a otras cosas. Decir, no, ya pasó mi tiempo de la predicación. Ahora me tengo que dedicar a los negocios. Hermano. ¿A qué se va a dedicar? No, es que ahora tengo que juntar dinero. Hermano. Ese es el evangelio que el Señor le predicó a usted. Dijo el mismo Señor en el evangelio de Lucas, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Un súbdito del reino jamás deja su labor. A lo mejor me he automarginado, he priorizado otras ocupaciones, he preferido agradar a mis propios sentidos, en vez de a lo mejor los hermanos más jóvenes a lo mejor tienen miedo de que vayan a perder un follower de sus redes sociales, vayan a perder un amigo. No, mi hijo, no tenga miedo.
El Evangelio es algo mucho más precioso. No tenga miedo. Un súbdito del reino jamás deja su labor. Quizás puede cambiar de campo, a lo mejor las fuerzas no dan. A lo mejor la rodilla está más dura, a lo mejor la ciática, a lo mejor la enfermedad, a lo mejor ya no tiene fuerza, pero jamás se puede dejar de trabajar. Jamás se puede perder el hambre. Jamás podemos dedicar a otros asuntos habiendo sido llamados para pregonar el Evangelio del Señor. Cuarta pregunta. O a lo mejor, o bien, ¿habré dejado de creer? ¿Habrá un momento en su vida en que usted dijo, yo escuché un testimonio de un pastor en Alemania, que él después de una oración se levantó y dijo, ¿para qué hago esto si en realidad no creo? Qué terrible, mis hermanos, habiendo conocido al Señor, habrá dejado de creer. A lo mejor nunca creyó realmente. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué hacemos? En el versículo 38 dice lo siguiente: rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Rogar, pedir, suplicar, a lo mejor con llanto. Si usted tenía el llamado del Señor, si usted fue beneficiado por conocer el Evangelio del Señor, ¿por qué le está quitando ese mismo mensaje a una persona que lo necesita? No, mis hermanos, es momento de pedir, de suplicar al Señor fervientemente para que mande obreros. Si yo era obrero, si yo alguna vez tomé como se dice en la costumbre evangélica, si puse la mano en el arado, a lo mejor fue difícil. Una vez mi abuelo decía, le decían, hermano Gallardo, le decía, al lugar donde usted va, hemos arado mucho y en realidad es muy duro el terreno. Mi abuelo le decía, hay dos alternativas, o el terreno es muy duro o el arado es malo. A lo mejor fue duro, a lo mejor fue difícil, a lo mejor tuvo momentos de desazón y que no quiere volver a repetir. Querido hermano, usted es la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no la puede esconder. Nosotros que somos sal de la tierra, no podemos dejar de tener influencia sobre nuestro alrededor. Y no solamente con una conducta piadosa, no solamente con ser buenas personas, no. En alguna parte tenemos que hablar del Evangelio. Tenemos que decirle a la gente que en Cristo Jesús hay salvación, hay perdón, hay restauración, hay una nueva vida. Tenemos que hacerlo. No es para mañana, es para hoy. Por lo tanto, hermanos queridos, roguemos al Señor que donde usted vaya, haya un obrero. Pidamos al Señor que ya dejemos de ser ciegos, dejemos de ser indolentes al dolor humano, dejemos de ser indolentes al triste futuro de la humanidad. Y yo le puedo apostar, ¿saben lo que dice el siguiente versículo? Después de que ellos hubieron orado, después de que los discípulos hubieron orado,
Dice, entonces, lo estoy leyendo Mateo 10, versículo 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pasaron de ser discípulos a ser apóstoles, a ser enviados. Pasaron de una actitud de solamente conectarse al YouTube para escuchar la palabra, a ellos mismos empezar a decir, yo tengo que hacer un programa porque yo tengo que hablar de la palabra del Señor. Pasaron de una actitud pasiva a una actitud activa. El Señor tampoco es inconsciente de lo que lleva esa responsabilidad. Cuando Él los llamó, cuando Él los había preparado, los manda solos por primera vez, les da una serie de instrucciones, los van a perseguir. No tengan miedo de si alguno los quiere atacar. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. Les da una serie de instrucciones que a cualquiera de nosotros a lo mejor, en vez de motivarlo, lo habrían intimidado y lo habrían dejado en casa. Porque el Señor no miente. Y Él te dice, mira, esto va a ser difícil, pero caramba que vale la pena. Pero caramba que vale la pena. Porque las más grandes promesas de cuidado del Señor, no te dejaré y no te desampararé, son para quienes, para aquellos que van y proclaman el Evangelio. Y recibiréis poder, ¿para quiénes? Para aquellos que van a tomar la mancera, para aquellos que van a llevar el Evangelio, para aquellos que van a llevar la semilla. No es un evangelio solamente de recibir y de gozarme, como también le pasó a la iglesia primitiva. Recordemos que tuvo que venir, ¿qué? La persecución para que ellos pudieran llevar la semilla. ¿Qué tiene que pasar en nosotros, mis hermanos? ¿Qué tiene que pasar para pasar de ser discípulo a ser enviado? Roguemos, mis hermanos, roguemos que mande obreros, roguemos que mande obreros a nuestros lugares de trabajo, que mande obreros a nuestra población, a nuestra villa, a nuestro condominio. Roguemos al Señor que Él mande obreros donde a lo mejor no ha sido predicado el Evangelio, pero también donde se necesita una reevangelización. En Europa, muchas catedrales que fueron testigos de la Reforma protestante, hoy día están convertidos en discoteca, en museo, en sala de conferencias. ¿Y qué va a pasar con nuestro templo? ¿Va a llegar a lo mismo? ¿Vamos a dejar que ocurra lo mismo? Roguemos, mis hermanos, que el Señor despierte, que avive nuestro corazón. Y si alguna persona no es creyente, pero anhela un futuro de justicia, de piedad, de misericordia, de sabiduría, de armonía, de respeto, sin guerras, con un gobierno justo, puede pedir a Dios que envíe obreros donde usted está. Si hay pena, si hay dolor y usted que a lo mejor no es creyente, no sabe cómo hacerlo, no se preocupe, pronto llegará un obrero. Pronto en su caminar, en su vida, se encontrará con un obrero. Porque el Señor hoy día empieza a movilizar a los hermanos de la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma para que liberen la palabra del Señor, que a lo mejor tenían en su corazón, pero no la estaban depositando en el terreno correcto. Esta, mis hermanos, ha sido la reflexión de la palabra para hoy. Que Dios añada bendición y que esta palabra se haga vida en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Vamos a una alabanza. Amén.